Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 22, amén. El libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente, allí está titulado en el Reina Valera: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moab, de Monán, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. No se vaya a ir de Génesis 22, vamos a quedarnos un momento allí. Ok. Estaba un día allí Abraham en su tienda y Dios le habla, amén. Y le dice: toma tu único hijo, a Isaac, al que amas, y ve y entrégalo en sacrificio al monte donde yo te voy a decir que vaya. Amén. Entonces, para que entendamos un poco, hay que entender el contexto en el cual Abraham tuvo a su hijo Isaac. Sabemos que Isaac fue un milagro. ¿Por qué? Porque cuando Dios permitió que Abraham y su esposa Sara tuvieran un hijo, era imposible, porque Abraham ya tenía como 100 años, dice que estaba como muerto, y dice que Sara había dejado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no ovulaba. Era imposible que un hombre como Abraham de 100 años y una mujer como Sara, ya viejos los dos, pudieran concebir un hijo. Era algo imposible. Sara había sido estéril desde su juventud y nunca había logrado concebir un hijo, y en la vejez Dios les permitió tener a su único hijo Isaac. Antes de que Abraham tuviese un hijo, Dios le había hecho una promesa y le dijo que su descendencia sería como la arena en el mar y como las estrellas en el cielo. Y Abraham creyó en esa promesa, y su promesa se cumplía en su hijo Isaac, porque era su único descendiente. Cuando Dios le dice: Abraham, entrégame a tu único hijo, al que amas, Dios le está pidiendo algo que no es fácil. Primero le está diciendo: entrégame a tu hijo en holocausto. ¿Sabe qué es el holocausto? Bueno, agarraban una ovejita, la degollaban, le sacaban las tripas las quemaban, luego hacían con la demás carne, la asaban y eso se lo comían. Eso era el holocausto. Ok, la sangre la derramaban sobre el altar. Ese era el ritual de holocausto que hacían con un ovejo, con una ovejita pequeña. Ok. Y eso era lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera con su hijo Isaac, que lo entregara en holocausto al que amaba, al de la promesa, a donde todo lo que Abraham había creído estaba depositado en ese hijo suyo llamado Isaac. Entonces Dios le dijo: Abraham, entrégame a tu único hijo, al que amas. Amén. Entonces, sigamos leyendo. En el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y analbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ok. ¿Qué hizo Abraham? Le dijo: no, Señor, ¿cómo tú me vas a pedir eso? Mi único hijo, o sea, Dios, yo lo tuve en la vejez. Era algo imposible yo tener ese muchacho y por fin lo logré tener, ya casi muerto, mi esposa estéril y ya anciana. ¿Cómo tú me vas a pedir que entregue al hijo de la promesa, en el cual tú me prometiste que de él me darías una gran descendencia, que de él saldrían naciones? Abraham no le dijo eso, ¿verdad? Abraham dice que se levantó muy de mañana, preparó todo lo del holocausto, agarró la leña, le dijo a 2 siervos, agarró un burrito y le dijo: agarre y vámonos, Isaac.
y se fueron. Él no le dijo a nadie para dónde iban, simplemente obedeció. Amén. ¿Cómo está titulado hoy el mensaje? La obediencia. Ahora diga conmigo, la obediencia bendice. Diga. La obediencia bendice. Sigamos leyendo. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ok. Abraham estaba convencido de obedecer. Él llegó 3 días caminando. Imagínense. No solamente le bastó con decirle entrégame a tu hijo, sino que los hizo caminar 3 días. Imagínense el pobre Isaac, no sabía ni por dónde iba, 3 días caminando. Ya vamos a llegar, papá, ya vamos a llegar. Sí, hijo, ya cálmate, deja las ansias, que tú eres el sacrificio. Ajá, y no solo eso, sino que le dijo a los siervos: dejen al asno aquí y espérennos. Y agarró la leña y se la dio a Isaac. Carga la leña. Ahora vámonos para ese lugar, vamos a adorar a Dios. Amén. ¿Por qué Abraham le pide eso a su siervo? Porque Abraham no quería que nada se opusiera a lo que Dios le había mandado hacer. Porque él sabía que si sus siervos iban con él y veían la locura que Abraham iba a hacer, a lo mejor sus siervos iban a decir: Señor, ¿qué vas a hacer? O hacían cualquier cosa para detener a Abraham. Pero Abraham estaba convencido y le dijo: quédense aquí, yo me voy con el muchacho. Agarra la leña ahí y vámonos. No quería que nada se opusiera, porque estaba convencido a obedecer lo que Dios le había dicho, por más loco que fuera lo que Dios le pidió. Amén. Ok. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Bueno. Y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y se fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham. Y ahí estaba preocupándose el pobre. Y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No era bobo Isaac, ya, sí, aquí está algo. Él estaba sacando cuenta, él dijo: algo anda mal, güey. Aquí falta el ovejito, ¿dónde está el cordero? Y estaba sacando cuenta. Entonces fíjense lo que dice Abraham: Dios, esto es palabra profética, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham el altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Es una historia sorprendente. ¿Saben por qué Abraham es contado o conocido como el padre de la fe? Porque Abraham no dudaba lo que Dios le decía. Abraham un día estaba en la casa de su padre con todas las comodidades, con todos sus lujos. El padre de Abraham era rico, no le hacía falta nada. Y un día escuchó a Dios que le dijo: vete de tu parentela, porque yo haré de ti una gran nación. Y Abraham llegó, agarró a su esposa, agarró a su siervo y se fue.
Con lo que tenía, Abraham se fue hacia el desierto. Salió de la comodidad y se fueron a vivir como nómadas en el desierto. Y él iba con una palabra. Él iba creyendo en lo que Dios le había dicho. Y allí, en el proceso, Dios le entregó un hijo después de 100 años. Cuando ya estaba casi muerto. Y aún así Dios le pide esa locura y Abraham no dudó. Abraham se levantó al día siguiente muy temprano, agarra a su hijo, camina en 3 días, le dice a sus siervos, deténganse ahí, arma el holocausto, lo amarra allí en la leña, lo iba a degollar, porque así es el holocausto, lo degollan, le sacan la sangre y luego las tripas, así es el holocausto. Y lo iba a hacer, sin dudarlo. Muchos dirán, pero ese sí era un mal padre. Abraham no amaba a su hijo. El primer versículo Dios le dice, Abraham, entrégame a tu hijo único, al que amas. Ya, eso no era que Abraham dijo, ay, yo amo a mi hijo. No, Dios estaba dando testimonio del amor que Abraham sentía por su hijo. Y Dios no es mentiroso, ¿sabes? Si Dios dijo que Abraham lo amaba, es porque realmente lo amaba, porque Dios pesa los corazones y conoce los corazones de cada quien. Por lo tanto, aquel al cual Abraham amarró en la leña y alzó su mano para degollar, era el hijo al cual él amaba. Y no era una decisión fácil, pero Abraham tenía algo que se llamaba obediencia. Y si Dios le decía, entrégame a tu hijo, él iba a obedecer. Amén. Y estaba dispuesto. Y en el momento que Abraham lo iba a hacer, dice que el ángel de Jehová habló desde los cielos. Conocemos al ángel de Jehová, eso le llamamos cristofanía. Una cristofanía es una aparición de Jesús antes de ser revelado en la tierra como hombre o después de haber sido alzado al cielo. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no aparece el nombre de Jesús por ningún lado. No lo vemos así. Aparece el ángel de Jehová, el mismo que peleó con Jacob, que le dio en la costilla. Bueno, allí está reflejado Jesús. Amén. Y él le habla, detente. Ya conozco que amas a Dios. Y es allí donde me quiero enfocar, en esas palabras que Dios le da a Abraham cuando lo detiene. ¿Ok? Fíjense lo que le dice. Ya que lo busque. Ok. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Ok? Cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos dice, nosotros le estamos mostrando a Dios que le amamos, que le tememos, que lo respetamos, que Él es soberano en nuestras vidas. Que no nos vamos a poner a discutir con aquel al cual nosotros creemos que es nuestro creador, que es perfecto, que no se equivoca. Y le demostramos eso a Dios a través de nuestra obediencia. A través de nuestra obediencia nosotros podemos mostrar a Dios la capacidad que tenemos de amarle. Y Abraham nunca puso a su hijo antes que a Dios. Aunque amaba a su hijo, el amor por Dios sobrepasaba todo. Y créanme, ¿saben por qué es difícil obedecer? Porque lo que significa la obediencia o el trasfondo que hay detrás de obedecer es dejar a un lado las cosas que nosotros queremos. Es renunciar a lo que nosotros anhelamos. Es renunciar a lo que nosotros amamos, a lo que nosotros deseamos, por lo que realmente Dios quiere. ¿Ves? Es obedecer. Y no puedo hablarle de Abraham y de Isaac sin hablarles de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es un reflejo, es un acto profético que Dios estaba haciendo, mostrando lo que Él más adelante haría con su hijo Jesús. Es por eso que Abraham le puso la leña en el lomo a su hijo Isaac, porque Jesús también iba a cargar un madero, ¿sabes? Iba a ir hasta la muerte.
Y cuando Abraham dice, el Señor proveerá de un cordero, lo vemos que Dios proveyó el cordero para la humanidad. Amén. Y si hablamos de obediencia, yo creo que Jesús es el ejemplo más grande de obediencia que hay en la cruz, que hay en la Biblia, perdón. ¿Por qué? Porque Jesús no era Isaac. Jesús sí se sabía el cuento. Jesús sí sabía a dónde iba. Isaac no. Ahí el que se sabía el cuento era Abraham. Isaac no. ¿Quién sabe si Abraham le hubiese dicho, Isaac, mañana te paras temprano porque eres la ofrenda, ¿viste? Yo creo que esa noche se escapaba, se iba del campamento. Pero Jesús sí sabía el cuento. Jesús sí sabía, incluso días antes de ser crucificado, ya Jesús lo estaba anunciando. Se acerca el día. Y los discípulos, ay Señor, ¿qué estás hablando? En 3 ocasiones Jesús anunció su muerte. Y el día de su muerte dijo, hoy es el día. Hoy me toca. Ya él sabía cuál era la historia. Porque Jesús amaba al Padre. Y es por eso que se fue a Getsemaní y oró y dijo, Señor, si es tu voluntad, pasar esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús puso la voluntad del Padre por encima de la de él, porque le amaba. Y dice en ese momento que sudó sangre, de lo preocupado que estaba, porque sabía todo lo que iba a padecer. Y se levantó, se fue hacia donde sus discípulos, en ese momento venían los soldados. Y bueno, ahí ustedes saben todo el tramo hasta el lugar de Calavera donde Jesús murió. Amén. Pero todo lo hizo por obediencia. Y créanme, diga conmigo, la obediencia bendice. Abraham fue bendecido por obediencia. Amén. Quedamos en el... Ok. Ok, en el capítulo 14 quedamos. Seguimos en el 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Por quién juró? O sea, Dios juró por sí mismo. Por cuanto has hecho y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿De cierto qué? Escuche, Dios no encontró algo más grande por qué jurar, y por eso oró por sí mismo. Y dijo, de cierto te digo, escuche, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Ok. ¿Fue o no fue bendecido Abraham por obediente? ¿Sabe? Abraham es uno de los hombres más resaltantes en la Biblia luego de nuestro Señor Jesucristo. Porque Abraham fue, bueno, lo conocemos como el padre de la fe. Hay una canción que dice, el padre Abraham tiene muchos hijos, tú eres uno, yo soy otro, alabemos todos al Señor. A la izquierda. Okay. Sí, porque esa promesa que Dios le dio a Abraham, esa bendición que fue sobre Abraham, cae sobre nosotros. Porque dice, de tu simiente. Y saben, de las simientes de Abraham vino el Salvador del mundo, que fue Jesucristo. Que en él resaltaba la promesa, en él se cumplía la promesa que Dios hizo sobre Abraham. Y saben,
Jesús no tuvo descendencia. Jesús nunca se casó, Jesús nunca tuvo hijos, nunca. Jesús, se podría decir, hasta Jesús llegó la descendencia de Abraham, pero no. ¿Saben? Porque cuando Jesús muere y resucita, Él nos da a nosotros la posibilidad de poder ser llamados hijos de Dios. Y por medio de la fe en Jesucristo, dice la palabra, que somos engendrados. Y lo que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. ¿Ves? Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros fuimos engendrados como hijos de Dios. Y pertenecemos por la fe a la descendencia de Abraham, por cuanto la promesa de Dios recae sobre nosotros, los hijos de Dios. Amén. Fíjense lo importante de obedecer. Abraham obedeció hace, ¿qué le digo? 7,000 años atrás. Y hasta el día de hoy, por su obediencia, su bendición persiste. De generación en generación. Cuando usted obedece a lo que Dios dice, usted no está recibiendo solo bendición para usted, sino que esa bendición va de generación en generación. Amén. Es una bendición hereditaria. Y eso es maravilloso. Amén. Jesús no se queda atrás. Porque cuando Jesús llega a la cruz y dice consumado es, y Jesús muere, ahí podríamos decir que se acabó la historia. Pero resulta y acontece que al tercer día Jesús se levanta de entre los muertos y resucitó. Y luego de haber estado 40 días sobre la tierra, caminando con los discípulos, dice que aproximadamente 500 personas fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y estaban allí como 500 hombres cuando Jesús fue alzado al cielo. Y Jesús se fue en una nube y desapareció entre las nubes. Y dice el libro de Romanos que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. O sea, Jesús está en el lugar más alto en este momento. Por su obediencia, Él llegó a estar en un lugar de honra que por encima de Él nadie. Recibió un nombre sobre todo nombre. Es el único digno. Amén. Recibió la autoridad para juzgar y ser juez. Jesús está en el lugar más alto gracias a su obediencia. ¿Saben? Porque Jesús pudo haberse rehusado. Jesús pudo haber dicho, no, esos no merecen que yo muriera por él. Y si Jesús hubiese dicho eso, aún él seguiría siendo bueno, porque los malos éramos nosotros. No lo merecíamos. Y Jesús fue obediente a la voluntad de su Padre. Le dijo, ve a este hombre y muere por la humanidad. Y Jesús dice que no escatimó, sino que se entregó por todos nosotros. Jesús no se negó. Jesús fue obediente hasta lo último. Entonces, qué bueno es obedecer. Qué bueno es escuchar la voz de Dios y sin dudar decirle, heme aquí, Señor, ahí voy, con todo. Normalmente cuando Dios nos habla, siempre nos da en el riñón. Sí. Cuando Dios nos dice qué hacer, siempre debemos tomar una decisión difícil. Siempre, hermano. Porque cuando Dios nos habla, Él nos delega siempre una responsabilidad. Nos dice algo que hacer. O algo que no debemos hacer. Eso es lo que más no nos gusta. Que nos diga que no hagas eso. Y Dios como Padre constantemente nos dice que no. Y obedecer a los no de Dios es más difícil que a los sí de Dios. Cuando estás caminando por el lugar que tú quieres caminar, hacer las cosas como tú las quieres hacer, y todo conforme a lo que a tu perspectiva, como tú lo imaginaste, a como tú lo deseaste, lo soñaste. Y cuando Dios te dice, no es así, hazlo de esta manera, ahí siempre chocas y empiezas tu contienda con Dios. Dice, Señor, pero Señor, ay Señor, será.
Y el Señor te vuelve a hablar por segunda vez, como dice ahí en el libro de Génesis. Y no te basta una segunda vez, sino que habla Dios una tercera vez, y una cuarta, y una quinta, y 10, y 20, y 30, y todas, y será, Señor. Y no es que tengas temor de desobedecer a Dios, o es que tengas miedo de equivocarte, es que tienes miedo de dejar lo que estás haciendo. ¿Saben por qué a muchas personas les cuesta venir a la iglesia? Sobre todo a los nuevos creyentes. Porque dicen, es que si yo me meto evangélico, tengo que dejar de hacer esto. Y mis amigos, y a mí me gusta bailar. He escuchado muchos que dicen eso, pero es que a mí me encanta bailar y en la iglesia no bailan. Cosa que no, es mentira, yo bailo. A lo mejor no bailamos twerking, pero bailamos. Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Y dicen ese tipo de cosas como excusas para no llegar a los pies de Dios. Y Dios les habla y los llama por su nombre. Yo he visto evangelistas que hasta por la cédula los llaman. Y dice, José Fernando, ve, el Señor te está llamando. Y entonces dice, 24, 720, eres tú, ven acá por la cédula. Le dice dónde vive. No sé, hacen de todo. Dios lo llama de mil maneras. ¿Te has visto eso? Yo sí. Y la gente, ay, pero es que tengo que... Ay, es que yo quiero ser evangélico, pero es que yo soy muy chismosa, dicen algunas. Yo les he escuchado, me lo han dicho a mí. Ay, que a mí me encanta hablar de los demás. No puedo ir a la iglesia así. Y la más común, yo voy a la iglesia cuando de verdad me sienta cristiano. ¿Verdad? Y entonces, todo eso son excusas para no obedecer a lo que Dios nos está llamando. Amén. Y es bueno comprometernos con Dios, ¿sabe? Porque cuando usted se compromete con Dios, Dios lo forza a obedecer. Yo un día estaba recién llegado acá a Avivamiento. Llevaba, ¿qué le digo? Menos de un año, unos 5 o 6 meses. Y yo estaba en ese, ¿sabes? Lo que le llaman el primer amor, eso que uno quiere hacer de todo. Y entonces yo un día estaba acostado ahí en el máster, recuerdo. Y yo le digo, ay, Señor, estaba leyendo el libro de Samuel. ¿Saben? Cuando Samuel, Dios lo despertaba y él iba a donde el sacerdote y le decía, mira, me estás llamando. No, entonces fue 3 veces y a la tercera el sacerdote cansado le dijo, cuando vuelvas a escuchar, dice, heme aquí. Habla Jehová. Ok, entonces eso hizo Samuel y dijo, heme aquí, Señor. Entonces Jehová andaba paseando y dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién he de enviar? Y Samuel sin dudarlo dice, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y yo estaba en eso, yo, wow, Samuel, mi héroe. Yo quiero ser como Samuel. Y estaba un día ya acostado y dije, bueno, Señor, heme aquí, envíame a mí. A lo que tú me digas, Dios, yo iré. Oh, fuego, oh, santo. Y me comprometí. Y esa no fue la única vez. Después de eso lo he hecho muchas veces. Y me comprometí. Dice el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Has quedado preso con los dichos de tus labios. Entonces, bueno es comprometernos. ¿Saben? Porque cuando yo me he olvidado de ese compromiso, Dios me lo recuerda. Y me dice, yo soy tu padre y yo soy el que manda aquí. Y donde tú quieras irte, yo te agarro los pies y te digo, es por aquí. Es por eso que es bueno comprometerse con Dios. Aunque no nos gusta muchas veces que nos obliguen a hacer las cosas. ¿Sabes? Pero Dios como buen padre siempre está pendiente de que le obedezcamos. Y el buen padre al que ama corrige. Y Dios constantemente nos está corrigiendo, ¿amén? Y no con palabras que podamos entender, no, es con vara de hierro. Porque Dios es un padre que nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros.
Y cuando nosotros somos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, papá está ahí diciéndonos siempre y esperándonos con una vara, diciendo, hijo, es por allá. Y entonces como uno va por donde no es, le dice, bueno, pasa, y uno está, nada, y uno no pasa. ¿Ven? Así es papá. Papá siempre está allí pendiente de que obedezcamos. Amén. Si no, pregúntele a Jonás, que terminó en el vientre de un gran pez. Terminó siendo vómito en una orilla. O si no, pregúntele a Sansón, que terminó ciego y humillado, desnudo allí entre sus enemigos. Pregúnteselo. Porque el desobedecer también trae consecuencias, ¿sabe? Así como obedecer trae bendición, la desobediencia trae consecuencias. Pregúntele al diablo para que usted vea. No está pegado, dice. Sí. Pregúntele a Eva. Pregúntele a Adán. ¿Cómo le fue por desobediente? Si los llegan a ver, pregúntenle. Yo no les voy a preguntar porque yo a esos guaros ni les hablo. Sí. La desobediencia trae sus consecuencias. Es como el que su madre siempre le dijo, hijo, cuando vaya a la calle y le ofrezcan le ofrezcan caramelo de verde, ¿sabes? No lo voy a nombrar porque vamos a salir en televisión, entonces nos los banean. Sí, ¿saben? María Juana. Cuando le ofrezcan a María Juana, eso es malo, eso es vicio. Y entonces, después no va a poder salir de eso y va a terminar en la calle arrastrándose. A usted le decían eso, a mí sí. Va a terminar viviendo bajo un puente. Y entonces tú vas a la calle y dices, eso es medicinal. Esa es la onda. Entonces uno tiene la opción y decir, mi mamá como que está equivocada, porque eso no viven bajo un puente. Y está en calidad. Se ríen por todo, son felices. Entonces me dice, dame. Pero en ese momento está tu mamá por dentro diciéndote, hijo, no lo hagas, lo van a meter preso. Eso lo digo yo porque eso me lo decía mi mamá. No sé si su mamá le decía lo mismo. Y yo tuve la oportunidad de conocer a María Juana. Nunca la consumí, pero sí la tuve a la mano de amigos que me decían, Jean, toma María Juana. Y toma, me decían. Y yo, no. Nunca. Lo rechacé siempre porque estaba la voz de mi mamá en mi conciencia diciéndome que no. Y obedecí. Ahora, papá nos habla muchas cosas, las que no debemos hacer. ¿Saben? La Biblia está compuesta por más cosas que no debemos hacer que las que debemos hacer. Hay un libro, es más, hay un Pentateuco. O sea, hay 5 libros diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Dice, no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás el ganado, no harás esto, no aquello, no mentirás, no blasfemarás, no usarás el nombre de Dios en vano, no adorarás a falsos ídolos. La Biblia está llena de cosas que no debemos hacer. Y cuando nos habla de la obediencia, nos lo dice muy directo. Como en el caso de Abraham. Abraham obedeció y fue bendecido. Usted verá si quieres ser igual que Abraham o no. Hay una lista larga de las cosas que no debes hacer. Y hay una cantidad de ejemplos de gente que no hicieron lo que Dios le dijo, lo que Dios le dijo que no hicieran. Y vemos las consecuencias que vivieron. Vemos las consecuencias. El hombre más sabio después de Jesús, llamado Salomón, hijo de David, dice que un día Dios se le apareció. No sé, eso no era como Aladín, ¿sabes? No era así. Se le apareció. Dios le habló a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Imagínense que Dios se le aparezca y le diga eso. ¿A alguien Dios le ha dicho eso? Déjeme que decirle que sí.
La Biblia dice, pídeme con fe y recibirás. Todo lo que pidieres creyendo lo recibiréis. Por lo tanto, tenemos la misma promesa de Salomón. Bueno, en ese momento Dios no le había dicho eso a nadie. Se lo dijo a Salomón. Y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón dijo, quiero ser sabio, quiero sabiduría. Y fue el hombre más sabio sobre la tierra. Y no solo eso, sino que fue el hombre más rico. Tuvo paz durante todos los años de su vida. Hasta que se casó con 1000 mujeres. Se casó con 1000 mujeres. Tuvo 1000 esposas. 700 de ellas eran incircuncisas, eran cananeas. Eran de otras naciones, adoraban otros dioses. Ok, eso no está mal. Lo mal que hizo Salomón fue permitir que esas creencias entraran a Israel. Y que en los lugares altos de Israel se adoraran a esos dioses. Y luego de eso vemos un libro llamado Eclesiastés, donde Salomón suena como arrepentido y dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Ves? Salomón, siendo el hombre más sabio y entendido, que escribió un libro como Proverbios, donde le da consejos a su hijo, ¿sabe? Y le dice, no te vayas con la ramera, le dice el libro de Proverbios, no te vayas con la mujer que se perfuma y se para en las esquinas y seduce. Y llegó él y se dejó seducir por 700. Él no siguió su propio consejo. Siendo el hombre más sabio, desobedeció. Y a raíz de esa desobediencia, para Israel, después de la muerte de Salomón, vino calamidad. Porque las descendencias de Salomón fueron malos, fueron perversos. Y gobernaron sobre Israel, y en más de una ocasión Israel fue sometida por sus enemigos. Terminaron en cautiverio. ¿Por qué? Por la desobediencia de Salomón. Porque así como les dije que la bendición era hereditaria, también las consecuencias se heredan. Son maldiciones generacionales. La desobediencia causa eso. Es lo importante de obedecerle a Dios. De nunca decirle un no a Dios. ¿Sabe que no le gusta a Dios? Que usted se niegue. Y se nos ha normalizado negarnos a Dios. Hermana Dagny, el próximo martes predica usted. Ay, no, yo no estoy preparada. No. Y uno la deja quieta y empieza a insistirle toda la semana y es que no predica. Ok, está bien. Bueno, hermana, para el otro martes entonces, para que se prepare. Y ya van 10 martes y la hermana, no. Va a llegar un momento en que uno se cansa ya de decirle. Y que Dios también. Y la hermana nunca se subió a predicar. Hasta descarriar termina, quién sabe. Porque es que Dios la está llamando. Y Dios no, y cuando Dios te llama a pararte aquí, es porque te tiene un llamado. Hay gente que a veces dice, por ejemplo, uno le dice, Tania. Yo estaba llamando a Tania temprano, pero Tania no tiene saldo nunca. Y uno, Tania, dirige hoy. Cree que ya empezó Jean de fastidioso. Y no es Jean. Es que Dios tiene un plan. ¿Ves? Es que Dios la quiere capacitar y preparar para algo mayor. Pero debe empezar en la dirección. Fajardo, te toca limpiar el templo. Ay, ya empezó. ¿Por qué no me pone a predicar? A puro barrer. Señor, reprenda al diablo. Yo soy más predicador que limpiador. Y resulta que con el trapo en la mano es que Dios te va a bendecir. Y entonces, siempre te niegas, dejas la iglesia sucia. ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir diciéndole que no? Yo recuerdo cuando yo empecé acá en la iglesia, yo limpiaba la iglesia casi todos los días. Casi legal, del lunes al lunes estaba limpiando porque no tenía más nada que hacer, güey. O sea, yo me vine de coro y empecé a limpiar la iglesia todos los días. Y recuerdo un día yo estaba limpiando
estaba sentado allá después de haber... Porque es que yo limpiaba la iglesia y la ensuciaba. Eso es lo que me pasaba. Porque yo limpiaba la iglesia y me ponía a ensayar. Y empezaba a dar vuelta, y la revolcaba toda otra vez y al día siguiente la volvía a limpiar. Y la volvía a ensuciar y así estaba. Y un día, después de haberla limpiado y empezarla a ensuciar, el pastor Miguel pasa y me dice, Jean, ¿te gustaría trabajar en Cairo? Y yo, ¿de qué? De editor. En ese tiempo yo no sabía editar. Él dijo, está bien. ¿Cuándo comienzo? El lunes. Ah, bueno, dale, pastor, está bien. Yo no sé editar, pero yo estos días me pongo y yo aprendo. Y así hice. Duré, creo que fue como 4 días agarrando esa computadora, no sé, inventando lo que hiciera y aprendí. Y desde ahí estoy trabajando como editor, luego como productor. ¿Ves? Pero fue barriendo que el Señor me llamó a hacer algo que no sabía hacer y aprendí a hacerlo. Y cada día me perfeccionó en eso. Recuerdo un día también estábamos allí en el estudio y estábamos también haciendo una limpieza. El pastor, me acuerdo que el pastor andaba con unos chores todos rotos y una camisa que estaba fiera porque estábamos arreglando Cairo. Y yo estaba ahí arreglando con él y él me dice jugando, Jean, era un martes, hacíamos servicio de alabanza y adoración y me dice, Jean, te toca predicar hoy el servicio. Y yo, bueno, está bien, pastor. Y el pastor siguió con su vida, yo con la mía. Se hizo el servicio, yo prediqué. Recuerdo que prediqué sobre el amor de Dios ese día. Y al terminar el servicio, el pastor me dijo, hoy no te tocaba predicar. Y yo, entonces, ¿pues por qué me pusiste a predicar? No sé, como yo te dije y no te negaste, yo iba a ver qué ibas a hacer. Y prediqué. Y desde ese día no he dejado de predicar. ¿Pero qué? ¿Qué he aprendido? Que cuando tú le dices sí a Dios, sin ponerte a considerar las cosas, Dios te bendice. Abraham yo creo que no consideró nada cuando iba camino a cortarle la cabeza a su hijo. ¿Por qué? Porque si él se fuese puesto a pensar, en el momento que le iba a cortar la cabeza a su hijo, a lo mejor ni camina, a lo mejor le da una tembladera y queda ahí. Él puso su mente en blanco y empezó a caminar hasta llegar al lugar. No consideremos las cosas. Cuando Dios nos hable, actúe. Actúe, diga sí. Ay, pero yo dije que sí, yo ni sé editar. No importa, si Dios me dice, yo lo hago. En unos 3-4 días aprendo y me pongo. Y me empeño y me preparo y me capacito y obedezco a Dios. Yo creo que aquí a más de uno lo han llamado a predicar sin estar preparado, ¿verdad? Y le ha tocado. Y le ha tocado batir el barro. Si la hermana Dagny se hubiese negado, a lo mejor no fuera evangelista ahorita. ¿Verdad, hermano? Cuando el pastor le dijo a Dagny, predique. Dagny, no, fue renovada, ¿verdad? Que le dijeron, Dagny, te toca la conferencia de renovada. Chanfle. Ya va, espérese ahí. Yo empecé predicando un servicio de escuela, un servicio de adoración aquí. Nos congregábamos 5 personas, hermano. 5 personas nos congregábamos en esta iglesia en ese tiempo que yo prediqué. Por lo tanto, eran esas 5 sillas que estaban llenas. Y era un servicio de práctica. Eso no era un servicio de que, ay, vamos a dar una gran conferencia y la mejor palabra. No, era un servicio para eso, para prepararnos. Pero a usted le tocó un congreso. Y en Valencia. Entonces ahí ya la cosa ya es más fácil de decir, bueno, está bien. Usted pudo haber dicho, no estoy preparada. Déjeme prepararme y para la próxima lo hago. ¿Sí o no? A lo mejor lo consideró, pero dijo, sí. Y ahí es donde Dios la bendice. Y bueno, Dios la usa. En Valencia yo estuve presente, vi a la hermana como predicó y lanzó fuego. Y uno dice, pero mírela, ¿quién diría? Pero mira a la hermana, lo tenía bien guardado. ¿Ah? La hermana lanzó, mire, yo la primera vez que prediqué, ¿sabe qué hice? Agarré un papel donde estaba escrita mi predica y lo leí. Y luego expliqué mi lectura. Y dije, Dios le bendiga, hermanos, gracias. Y me fui. Esa fue mi primera predica. Faltó el pastor decirme, explique lo que leyó. Pero la hermana lanzó fuego. ¿Saben por qué pasa eso? Porque cuando tú dices que sí, aunque
no te sientas preparado, cuando tú obedeces, Dios te capacita en el proceso de obedecer. Es ahí donde Dios te empieza a dar dones, talentos, capacidades. Cuando tú dices, sí, lo voy a hacer. Y lo que tú no sabías que hacía, lo empiezas a hacer. Y de repente empieza a hablar en lengua y profetizar y echar fuera demonios y te dice, ay, yo no sabía que podía hacer esas cosas. Porque usted dijo que sí, hermano. Saben, yo era una persona, bueno, hay quienes conocen mi testimonio. Yo era una persona que me costaba mucho relacionarme con otro. O sea, tener amigos era muy difícil. ¿Por qué? Por mi baja autoestima, por la manera en que yo crecí en mi hogar. En la escuela yo era una persona solitaria. En el liceo fue donde me solté y eran relaciones de amistades tóxicas y no me convenían tampoco, ¿verdad? Entonces, todo eso era por mí, la manera en que me desarrollé en mi hogar. Por lo tanto, hablar en público no era una opción a considerar. Y recuerdo que cuando yo llego al evangelio, yo llegué hablando en una radio. Y fue cuando la pastora Kenny me dijo, es un programa evangélico y vamos a predicar, es un programa juvenil, tú lo que vas a echar chistes. Y yo, no. Coño, yo voy a hablar en radio, un micrófono, no, está bien, pues. Y lo empecé a hacer. Y me acuerdo una vez Kenny nos dejó solo y estaban unos invitados allí, nosotros no éramos cristianos, estaba yo y un amigo que se llama Alfredo. Y entregamos a ese chamo. Le hicimos la entrevista y bueno, esto es un programa cristiano y aquí los que vienen se entregan. Y lo entregamos. Y le hicimos la oración porque siempre veíamos a Kenny como lo hacía. Y lo hizo. Y desde ese momento empecé a hablar con la gente. Luego en la televisión y luego hablar en público y como que, o sea, humanamente para mí eso era imposible. Porque no era mi mayor fuerte. Era hasta torpe al hablar. Dice Kenny en una ocasión, ¿cómo es que un muchacho tan mal hablado como era Jean? Créanme, muy mal hablado. Ahora puede hablar como habla, predicar como predica, hablar en televisión, como puede, como anima. Porque yo era muy chabacano a la hora de hablar y, ¿saben? Sapos, culebras. Y bueno, son cosas que Dios hace cuando tú dices sí. Señor, heme aquí, envíame a mí. Es tiempo de obedecer. No se le niega a Dios. Cuando Dios lo llame, vaya donde Dios lo llama. ¿Saben? Cuando el pastor le diga, hermana María, le toca irse para Valencia. Va a estar por allá 4 meses. Pastor, pero ¿qué voy a comer? No sé, usted ve cómo resuelve por allá. Algo Dios le da. ¿Y dónde dormía? Bajo un puente, hermana. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza, usted menos. Y te dice, no, yo no voy, pastor. Aunque sea un hotel, déme los reales, aunque se va a comer la primera semana o así es. Créame, cuando uno lo mandan de misionero, uno se va y ya, si tiene cosas que hacer aquí, uno dice, bueno, las haré después. Toca obedecer. Y yo recuerdo la semana antes de irme a Valencia, Dios me repetía toda esa semana, obedece, obedece, obedece. Y venían y trajeron, bueno, un día antes de irme yo a Valencia, estaba creo que era Jesús Gil, que predicó allá, aquí adentro. Primero fue aquí, luego allá. Bueno, el día que predicó aquí me llamó y me dijo, varón, usted que está allá, pase para acá. Y yo pasé. Y me dijo, tú eres cristiano. Y yo, sí, varón, soy cristiano. Y me dijo, me miró así como que, ¿será? Y me dijo una palabra, obedece. Y siguió con su vida. Y yo, amén. Pero la obediencia bendice. Amén. La obediencia es la mayor oportunidad que tenemos para recibir las bendiciones de Dios. Amén. Son las mayores oportunidades que tenemos para recibir la bendición de Dios. Obedecer. Cuando Dios te habla, no dudes, obedece. Amén.
Entonces yo quiero que la gente obediente se ponga de pie, amén. Y que se venga para acá. Póngase aquí. La gente obediente. Gloria a Dios, amén. Pero, mire, este espacio aquí se llama lugar santo, hermano. Y este es el lugar santísimo, aleluya. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo adoramos a Dios. Venga, cubra el lugar santo, aquí donde yo estoy, donde está la luz para yo verlo, porque tengo contraluz ¿ah? Sí, aquí sí la veo. Lo que pasa es que la luz me da cita y entonces para allá no veo. Tengo contraluz. Ok. Yo sé que aquí a más de una persona Dios le ha hablado, sino a todos, amén. Yo creo que a todos o a casi todos Dios en una ocasión lejana o cercana, Dios nos ha hablado, amén. Porque por algo estamos en este lugar. Yo creo que sin escuchar el llamado de Dios, uno no se hace... Bueno, yo sin escuchar el llamado de Dios ni loco me acercaba a la iglesia. Y si estamos en una iglesia es porque escuchamos el llamado de Dios. Y Dios nos llama de distintas maneras. A veces una hermana intensa que está, vamos a la iglesia, ¿vale? Y no es la hermana intensa, es Dios que tiene un propósito contigo y pone a esa hermana intensa que te invite todos los días. Vamos. Ay, hermano, pero yo le pago el pasaje. Y cuando la hermana intensa le diga que le va a pagar el pasaje, créalo que va a ser el primer día nada más. O la primera semana, después no, vaya solo. Ok, pero ese no es el tema. Pero yo creo que Dios a todos nos ha dicho algo. Algunos hemos obedecido y otros nos hemos hecho los locos. O en algunas cosas hemos dicho que sí y en otras hemos dicho que no. O en todas hemos dicho que no y en todas hemos hecho que sí. Y cuando digo que sí, no digo que no. Okay. Entonces, si tú eres de esos que en alguna ocasión has dicho que no, es tiempo de decirle al Señor, Señor, heme aquí. Perdóname por negarme. Pero aquí estoy, Señor, una vez más. Aquí estoy, Señor, dispuesto a obedecerte. Comprométete con Dios. Dile a Él, Señor, te obedeceré. Señor, lo que tú me digas, yo lo haré. Empieza a comprometerte con Dios, ve. Declara con tu boca, Señor, aquí estoy. Y verás como el Señor, a través de ese compromiso, va a empezar a llevarte a un nuevo nivel de gloria. Va a empezar a llevarte a un nuevo nivel en tu vida. Porque a veces los días se te tornan difíciles a causa de ese no que le dijiste a Dios. A veces estás en el vientre de un pez y no encuentras cómo salir, y es porque aún no has dicho, Señor, perdóname porque no obedecí. Estás allí como Jonás. Entonces este es el tiempo de ponerte en cuenta con Dios y decirle, Señor, te obedeceré. Señor, a lo que tú me mandes, a lo que tú me digas, yo iré. Padre amado, aquí está este pueblo. Aquí está esta juventud, Padre amado, que te pertenece, que son tuyos, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, bendiciendo su obediencia, librándolos de los engaños del enemigo, que quieren, Dios mío, desviar el propósito, desviar el camino por el cual tú les has llamado. Espíritu Santo de Dios, sé tú guiando sus corazones, sé tú guiando sus pies, Dios mío. Sé tú dándole luz, sé tú lumbrera a sus caminos, Padre, y dales un corazón obediente. Jóvenes dispuestos a todo, Padre. Jóvenes dispuestos a ir al campo de batalla, a evangelizar, a hablarles a los demás de tu amor. Que dejen la pena a un lado,
dejen las excusas a un lado de decir es que yo no estoy preparado, es que yo no lo sé hacer. Señor, capacítales. Porque en el campo de batalla es que se hacen los buenos soldados. Así que obedece al Señor. Porque si hablamos de avivamiento, el avivamiento no se produce en cuatro paredes. El avivamiento se produce en el campo de batalla. Es tiempo de ir a recoger la cosecha. Así que obedezcan, hermanos, jóvenes. Vienen tiempos donde obedecer es nuestra única opción. Es tiempo donde nos tocará obedecer hasta el final, y el que persevere hasta el fin será salvo. Es tiempo donde todo dependerá de nuestra obediencia. Así que obedece. Yo quiero hacer algo diferente esta noche. Algo que no acostumbro a hacer. Yo quiero llamar a gente valiente. Yo quiero llamar a jóvenes hasta los 100, para que nos metamos todos ahí. Yo quiero llamar a jóvenes. Y si esos jóvenes están en los instrumentos, los sueltan. Yo quiero llamar a jóvenes, a personas que estén dispuestas a todo por Dios y le digan: Señor, heme aquí, yo estoy aquí. Heme aquí para obedecerte en todo. A esos jóvenes que se comprometan a decirle al Señor: Señor, desde hoy me convertiré en un pescador de hombres. Desde hoy predicaré tu evangelio. Desde hoy a todos mis amigos, desde hoy a todos los que me rodean, yo le hablaré de ti. Y aunque sea un alma, Dios, yo traeré a tus pies. Y que esa alma se convierta en millones. Ese joven que se quiera comprometer con Dios y decir: yo quiero ser un pescador de hombres, yo quiero que pase aquí adelante. Amén. Ese joven que esté dispuesto, amén, a predicar el evangelio de Jesús, pase aquí adelante. Y si esos están aquí, pasen allá también. Pasen, no les dé pena. Yo viendo la hora y no tengo reloj. Amén. Pero los valientes que pasaron, vamos a levantar las manos. Amén. Señor Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, aquí está, Dios mío. Aquí está cada uno de estos jóvenes valientes, Dios mío, Señor, que te creen, que te obedecen, Dios mío, que están dispuestos a todo por ti. Tú conoces el corazón de mi hermana, Señor. Tú conoces el deseo que tiene por alcanzar almas, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, síguela capacitando, síguela preparando, Dios mío, Señor. Dale nuevos dones, nuevos talentos. Dios mío, pon una palabra poderosa en sus labios, en su boca, Padre mío. Alabado sea el nombre de Jesús, Señor. Porque desde hoy, Señor, ella se compromete contigo, Dios mío, a predicar tu evangelio, a alcanzar las almas para ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, aumenta ese deseo en su corazón, ese amor por las almas, ese fuego, Dios mío, que nunca se apague, Padre. En el nombre de Jesús, aviva el fuego, Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ella y que no se apague jamás. Que no se apague nunca, Dios mío. Haz de esta mujer una evangelista de fuego, Padre. Dale una unción mayor.
en el nombre poderoso de Jesús. Una unción mayor para ellas. Espíritu Santo de Dios, fuego. Hay poder en tu sangre, Jesús. Espíritu Santo, síguela preparando. Afirma sus pies, Dios mío. En tus manos está su vida y su ministerio, y su familia, Dios. Que todo lo que ella toque con su mano prospere. Que sea restaurado todo lo que ella toque, Dios mío. Alabado sea el nombre de Jesús, Padre mío. Dale más de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza, Padre. Aquí está esta joven, Dios mío. Una joven apasionada.